Amigos, amigas, a partir de este módulo vamos a darle un uso práctico a lo que hemos aprendido y para ello vamos a empezar con las ecuaciones en los planos cartesianos trazando las líneas rectas. Le presento 5 programas para que resuelva usted toda la problemática que hay en los triángulos rectángulos. Practíquelos y le recomiendo que utilice una calculadora Casio, que es donde vamos a ir aplicando los programas que vamos a elaborar. Mucha práctica y adelante. Vamos a pasar de la cosa teórica a la cosa práctica. Vamos a hacer efectivos los conocimientos que hemos adquirido. Para ello le presento los 5 programas que le van a resolver la problemática del triángulo rectángulo. Aquí vamos a checar el programa número 2, donde vamos a estar convirtiendo los valores rectangulares a polares e igualmente los valores polares a rectangulares. Esto lo vimos en el módulo pasado cuando estudiamos la representación lineal de las funciones trigonométricas. Aquí tenemos como datos conocidos la altura y la base. La altura que mide 6, la base mide 8. Estos son los valores rectangulares. Nos falta conocer los valores polares, que están representados por la hipotenusa y por el valor del ángulo A. Entonces, en su calculadora, usted pone la tecla pol, que significa polares. El resultado va a ser en polares. Mete el valor de la base, utiliza esta tecla. Permítame recomendarle las calculadoras Casio, que son las que traen esta tecla de la coma. Después mete el valor de la base, cierra el paréntesis, igual, y usted obtendrá inmediatamente el valor de la hipotenusa. Después aplica la tecla de recuperación, la tecla tangente, igual, y obtendrá el valor del ángulo A. Vamos a hacerlo con los datos que tenemos de este triángulo. Aplica la tecla pol, mete el valor de la base, el 8, aplica la tecla de la coma, mete el valor de la altura, 6, cierra el paréntesis, igual, y tiene el valor 10, que es el valor de la hipotenusa o radio. Aplica la tecla de la recuperación, tangente, y automáticamente obtiene el valor del ángulo A. En este caso, 36.896 grados. Este programa A, programa 2, practíquelo, memorícelo, es un programa corto y muy útil. Ahora tenemos el programa número 3, que es el inverso del anterior. Aquí vamos a convertir los valores polares a rectangulares. Entonces, aquí lo hicimos con la calculadora FX-82MS de la marca Casio. Vuelvo a repetir, las Casio tienen esta tecla que estamos utilizando para este programa. En esta calculadora, la función de rectangulares es segunda función, por lo cual usamos la tecla Shift. Entonces, tenemos rectangulares, metemos la hipotenusa, hacemos uso de la tecla de la coma, metemos el valor de los grados, utilizamos la tecla para cerrar paréntesis y automáticamente tenemos el valor de la base. Recuperación de memoria, tangente, igual, y tenemos el valor de la altura. Vamos a aplicar este programa con los datos que tenemos aquí del
del triángulo. Entonces conocemos el valor de la hipotenusa y conocemos el valor del ángulo. Nos falta conocer los valores rectangulares, la altura y la base, por lo tanto tenemos que tener la tecla rect, que significa rectangulares. Ponemos rectangulares, metemos el valor de la hipotenusa, la tecla coma, el valor de los grados, cerramos paréntesis, igual, y automáticamente tenemos el valor de la base, en este caso 8. Recuperación de memoria, tangente, igual, y tenemos el valor de la altura. Practique este programa que le va a facilitar la resolución de los triángulos rectángulos. ¿Sale? Como usted puede observar, estamos trabajando con un fondo cuadriculado, porque vamos a partir de este momento a trabajar en el plano cartesiano con la finalidad de hacer práctico lo que hemos aprendido, trazando las líneas rectas, haciendo uso de la ecuación que vamos a generar. El triángulo rectángulo, como usted puede ver, está formado por líneas rectas. Tenemos la base, que es una línea de nivel, una línea con pendiente 0. Tenemos la altura, que tiene una pendiente indefinida, y la hipotenusa, que tiene la pendiente según el grado A que nosotros tracemos. Vamos a comentar cómo encontrar la secante y la tangente cuando tenemos un triángulo rectángulo fuera del círculo unitario. Usted lo único que tiene que hacer es poner su compás en este punto, tomar esta medida como radio y hacer el arco. Usted puede ver automáticamente que aquí generamos el radio y la secante la encuentra usted de este punto a este punto donde se une con la tangente. De esa manera encontramos que cuando trabajamos fuera del círculo, las funciones siguen representando los mismos valores. Ahora vamos aquí, con este triángulo donde prolongamos la hipotenusa para convertirla en una línea recta de mayor longitud. Vamos a buscar elaborar las ecuaciones de la línea recta, pero antes de ello es importante señalar que la línea recta representa la solución a muchos problemas. Si hablamos de oficios conocidos, por ejemplo los de los tuberos, esta línea puede representar un tubo en la posición que requiere el trabajo. Si es un pailero, esta línea puede representar el centro de la pieza que va a colocar en la posición buscada. Si es un carpintero, usted puede imaginar que esto es una rampa vista de canto. Aquí tiene usted lo que sería una rampa para un carpintero. O también puede ser una vista de canto de una pared para un pailero. En fin, las líneas rectas representan la solución a muchos problemas de la vida práctica. Por eso es importante estudiarla. Entonces, tangente y secante, aquí quedó demostrado que aunque esté fuera del círculo unitario, usted las puede encontrar. Ahora, como comentario, para los muchachos que están estudiando cálculo en la preparatoria, aquí, en unos ángulos muy agudos, usted puede ver que la altura de la tangente y la altura de la secante son casi iguales. Por eso en muchos problemas puede intercambiar usted la medida del seno por la medida de la tangente o viceversa. Ahora vamos a analizar la división de un círculo en partes iguales. Este problema se lo presenté en el módulo pasado, pero es importante que lo volvamos a ver, porque vamos a empezar a ver la importancia de los signos en las funciones trigonométricas. En la construcción, para la gente que trabaja en la construcción, los signos negativos no funcionan. Puede usted elaborar un corte de un tubo de 45 grados o X grados, tanto a la derecha como a la izquierda, sin importar los valores negativos. Sin embargo, aquí, donde es la parte teórica, sí importa el signo
porque el plano cartesiano, repito, por eso está cuadriculado el fondo, tenemos una dirección que queda señalada por los valores de los signos. Aquí tenemos la división del círculo en 12 partes iguales, 12 divisiones. 360 grados entre 12 nos da que la división o el ángulo básico es 30 grados. Entonces, vamos a recordar lo que hemos visto en anteriores módulos. Un punto sobre la circunferencia genera un triángulo rectángulo que tiene por componentes el radio, la altura que va de este punto a donde tenemos señalado el número 1, que es la altura del triángulo rectángulo, que como vimos dentro del círculo representa el seno. Entonces, si usted multiplica el radio por el seno del ángulo, le va a dar la medida o la longitud de la altura. En este caso tenemos un radio de 19 centímetros. Entonces, 19 centímetros de la hipotenusa por el seno de 30 le da 9.5 centímetros. Las medidas de los senos los vamos a marcar siempre sobre el eje vertical, el eje de las Y. Cuando es positivo, del origen hacia arriba. En este caso tenemos 9.5 centímetros, es positivo. Entonces medimos de aquí hasta este punto que he marcado 3, 9.5 centímetros. Aquí está señalado el punto 3. Ya tenemos la altura del triángulo rectángulo. Es importante que visualice, vuelvo a repetir, lo he insistido muchas veces, visualizar el triángulo rectángulo es la mayor ayuda que puede usted encontrar para su trabajo teórico. Ahora vamos a encontrar la base, que va del origen a este punto 1. Entonces, sobre el eje de las X vamos a marcar las medidas que nos genere el coseno. Entonces, 19, que es el radio, por el coseno de 30, nos da 16.5 centímetros. Medimos de aquí a este lado y marcamos 16.5. Entonces usted ya tiene el triángulo rectángulo, el radio, la altura y la base. En su práctica puede usted marcarlo para que tenga mayor visibilidad. Entonces, va a tener usted 30, 60, la siguiente división. El seno de 60 por el radio le va a dar 16.5 centímetros. Lo marca de aquí a ese punto. Ahora, coseno de 60 por el radio le da 9.5. De aquí a aquí marca 9.5. Para hacerlo con el compás, en el primer ejercicio, en la primera división, usted toma la altura con su compás, se pone en el punto 1, que es la base del triángulo. Con esa medida gira el arco y automáticamente tiene la división. De esta manera puede ir generando todos los triángulos rectángulos que cada división le va dando. Ahora, para subrayar lo de los signos, vamos a poner la división 150 grados. Recuerde, se mide contrarreloj los grados positivos. 150 tendremos aquí. Entonces tenemos 30 grados acá, que se toma como ángulo de referencia. Entonces, radio por seno de 150 nos da 9.5, que es esta misma altura, no más que trasladada a este punto. Fíjese que es positiva. Ahora, radio por coseno de 150 nos da la misma medida, 16.5, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque usted está midiendo a la izquierda del origen. Esa es la importancia de los signos. Pero por ser simétricos, los círculos, usted puede tomar las divisiones en el primer cuadrante y transportarla a los siguientes cuadrantes para ahorrar trabajo. Entonces recuerde, en el eje de las X, las medidas generadas por el coseno.
En el eje Y, las medidas generadas por el seno. Este trabajo lo puede usted hacer con el programa número 3 para que lo practique. Y si tiene ya cierta habilidad, haga uso de las memorias de la calculadora y verá que es un trabajo interesante y de mucho provecho. Aquí tenemos el plano cartesiano, el cual está compuesto por dos rectas numéricas perpendiculares una a otra. Donde se cruzan es el origen, y sobre el eje X, a la derecha, las medidas son positivas, hacia la izquierda son negativas. El eje Y, hacia arriba, es positivo, y hacia abajo, a partir del origen, las medidas son negativas. Vamos a estar trabajando primeramente con las funciones coseno y seno para desarrollar la ecuación de una línea recta. El plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, usted va a encontrar que la función coseno es positiva y estará representada por X. El seno es positivo y lo vamos a representar por Y. El coseno, la base de un triángulo rectángulo. El seno, la altura de un triángulo rectángulo. En el cuadrante 2, el coseno, como usted puede ver, lo marcamos negativo y el seno es positivo. En el tercer cuadrante, las dos funciones son negativas. Y en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo y el seno es negativo. Entonces, de 0 grados a 180, las líneas rectas o perpendiculares al eje X que representan el seno son positivas. Y las que están en el cuadrante 3 y 4 serán negativas. Seno negativo, seno negativo. El coseno a la derecha del eje Y, usted puede ver positivo, positivo. A la izquierda del eje Y, tanto en el cuadrante 2 como en el cuadrante 3, el coseno es negativo. En el plano cartesiano es muy importante tener perfectamente entendido qué significa un par ordenado. XY es un par ordenado porque siempre va a estar en esta misma secuencia. Primero va a aplicar X y después va a aplicar Y. Si tenemos 3, 5, 3 corresponde a X y 5 al valor de Y. Aquí empezamos propiamente nuestro trabajo de trazado de las líneas rectas en el plano cartesiano. Esta recta ha sido trazada de forma trigonométrica. Aquí usted puede ver nuestro triángulo, nuestro conocido triángulo que hemos venido desarrollando. Base 4, altura 3. Para trazar una línea recta requerimos de 2 puntos. Aquí tenemos el origen, que va a ser nuestro primer punto. Nosotros necesitamos encontrar un segundo punto para trazarla, que es este punto del par ordenado 4, 3. Vamos a recordar, ustedes ya lo vieron, ya pasaron por eso, pero vamos a recordarlo, cómo se manejan las distancias en el plano cartesiano. El triángulo que hemos manejado nosotros tiene de base 4 unidades. Entonces nosotros marcamos las unidades sobre los ejes y empezamos a medir del origen. Entonces, la base la hemos marcado sobre el eje X y marcamos 4 unidades. Usted puede medir de este punto 4 unidades acá y estará pasando por la X con valor de 4. Cuando yo marco 4 unidades en la X con valor a 4, estoy trazando una línea paralela, imaginaria, pero paralela al eje Y. Entonces, 4 unidades aquí, puede medir 4 unidades, trasladar la medida hacia abajo, trasladar la medida hacia arriba y se mantendrá con su valor X igual a 4.
La altura de nuestro triángulo es 3 unidades. Entonces, sobre el eje de las Y, a partir del origen, marcamos 3 unidades. E igualmente, como se manejan las medidas sobre el eje X, se maneja sobre Y. Esta medida, que son 3 unidades, la podemos trasladar a todo lo largo de nuestra pantalla. Y tendremos la ecuación Y igual a 3. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la línea, el valor de la altura va a ser 3. Entonces, en este caso tenemos Y igual a 3. ¿Por qué? Porque la altura siempre valdrá 3 con respecto al eje X. Entonces, vamos a encontrar el segundo punto. En el plano cartesiano siempre vamos a trazar por puntos. Es lo que nos da las ecuaciones. Entonces aquí tenemos el punto P con su dirección XY. El punto P1, su dirección es X1, Y1. La distancia de X a Y1 es la que tenemos aquí. X, 0, Y0. Subimos a Y, tenemos 3. Entonces tenemos Y, 0 a 3. Tenemos 3. Esta es nuestra altura. Es la que tenemos aquí. De aquí es 0 y aquí es 3. Hemos trasladado esta medida a este punto. Entonces, como Y es el segundo elemento del par ordenado, lo tenemos aquí, Y3. 4, X4. X es el primer elemento del plano, perdón, del par ordenado, por eso lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué hicimos? Cruzamos las dos medidas y tenemos el segundo punto que nos permite trazar nuestra línea. Entonces aquí está el par ordenado. 4X significa la medida a partir del origen sobre el eje X. 3 significa la medida a partir del origen sobre el eje Y. Ahora, en el plano cartesiano es muy importante los signos, vuelvo a repetir. Si yo mido de aquí a acá, tengo 4 unidades. Si yo mido de aquí hacia acá, a la inversa, tengo 4 unidades. Igualmente, si yo mido de aquí hacia arriba, tengo 3 unidades. Si mido de arriba hacia abajo, tengo las mismas 3 unidades, pero se invierten los signos. Entonces tenemos valores negativos. Para resolver este problema, se hace uso de estas paralelas que significan valor absoluto. El valor absoluto se refiere al valor de la distancia sin importar el signo. Aquí hay 4 unidades, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces, de esta manera, evitamos la problemática de los signos negativos. Entonces, es importante que recuerde usted esto. Las dos líneas paralelas significan valor absoluto. Es decir, lo que nos importa es la distancia que hay de un punto a otro. Esta es nuestra base de la tangente, de la fórmula de tangente. Altura entre base. La altura va a estar representada por la Y, la base por la X. Acuérdense que son distancias. Aquí la representamos de un punto a otro. Es el valor de la distancia que tiene Y. De X de un punto a otro es la distancia que tiene X. Entonces, tenemos nuestro triángulo, que no lo vamos a dejar, va a ser nuestra guía. Igual que lo hicimos, o pretendemos hacerlo, al inicio de las funciones trigonométricas, aquí también vamos a demostrarle por sustitución cómo se generan las ecuaciones de una línea recta. Aquí tenemos nuestro segundo ejemplo de línea recta, siempre pasando por el origen. Recordamos que este es un plano, todo tiene su dirección. Entonces nuestra línea recta, nuestro primer ejemplo, va a estar siempre pasando por el origen. Nosotros trazamos en base a un triángulo rectángulo, repito. Entonces vamos a seguir insistiendo en visualizarlo. Vamos a trazar una línea recta
con una pendiente de 45 grados. Entonces nosotros sabemos que para encontrar la altura es igual a la tangente de A por la base. En este caso la tangente de 45 grados es igual a 1. Le ponemos un valor de 3 a la base y la altura va a valer 3. Eso quiere decir que tanto la base como la altura tienen la misma medida. Entonces yo le doy a la base 3 unidades, partiendo del origen, 3 unidades. La altura tendrá 3 unidades. Aquí está. Entonces usted visualice el triángulo rectángulo. Esa es la altura y esa es la base. Ahora, para comprobarlo, vamos a empezar a trazar a partir de este punto, que es x3, altura 3, base 3, altura 3. Como la base y la altura tienen que tener la misma medida, en la base vamos a darle 2 unidades. De 3 pasamos a 5. Igualmente en la altura, de 3 pasamos a 5. Entonces, cruzamos la altura con la base y tenemos el punto 5, 5. 5x, valor de la base, 5y, valor de la altura. Al unir el punto 3, 3 con el punto 5, 5 y prolongarlo, pasamos por el origen y hemos trazado nuestra línea recta con la pendiente de 45 grados. Aquí tenemos el punto Y, el punto Y1, el punto X, el punto X1. Aquí tenemos la distancia de la altura y aquí tenemos la distancia de la base. Estamos dividiendo la altura entre la base, estamos encontrando el valor de la tangente del ángulo. Pero en el terreno algebraico, en el plano cartesiano, recuerde, trabajamos con la geometría y el álgebra al mismo tiempo. La tangente es conocida como m. Entonces vamos a generar de estos hechos conocidos nuestra primera ecuación, la ecuación de la línea recta que pasa por el origen. Entonces vamos a sustituir altura igual a y, signo igual, la tangente es igual a m, la base es igual a x. Esto ya usted puede tomarse el tiempo, hacer una pausa y revisar los dibujos que estamos haciendo, las láminas, para que vea que x es la base. ¿Por qué? Porque medimos de aquí hasta la distancia que marquemos, 3 o 5. La multiplicamos por la tangente, que es m, y nos da la altura, que es y, 5, 5. Entonces, aquí vamos a pasarlo a números. El punto y, que es 5, menos la y del punto P1, que es 3, 5 menos 3, igual a 2. Vamos con los valores de x, 5, y el punto P1, que es 3, 5 menos 3, 2. 2 entre 2 igual a 1, que es la tangente de 45 grados. La recta que sube de izquierda a derecha, aquí sube de izquierda a derecha, es positiva. ¿Por qué? Porque el seno es positivo, el coseno es positivo. Dividimos más entre más, es igual a más. Entonces, de momento, dejamos aquí la explicación y le recomiendo, tome su tiempo, copie esto, haga varias veces el ejercicio para que tenga por sustitución la ecuación de la línea que pasa por el origen. No importa qué inclinación le dé a usted, pasando por el origen, siempre va a usar esta ecuación. Como comentario, una ecuación es aquella que tiene el elemento de la izquierda y el elemento de la derecha unidos por el signo más. Puede ser verdadero o falso, eso es independiente, pero unido este término con este término por el signo igual, eso es una ecuación. En esta lámina usted tiene una representación clásica de lo que es una línea recta trazada por su ecuación.
En la lámina anterior, usted empezó a sustituir lo que hemos practicado por el nuevo manejo que le vamos a dar a X y a Y. En el plano cartesiano no nos indica nunca el valor del ángulo. Usted siempre se va a encontrar, primeramente, que va a trabajar sobre un fondo cuadriculado. ¿Por qué? Porque esto le da mucha rapidez y le permite encontrar rápidamente los valores. Y los valores de las ecuaciones se los dan en números enteros. Aquí tenemos una representación, 5 tercios o 5 sobre 3, que va a ser la pendiente de la recta que vamos a dibujar aquí. Entonces, estos valores, acuérdense, 3 representa la X, yo agarro y mido del origen hacia acá 3 unidades, y 5 es el valor de Y, entonces mido 5 unidades hacia arriba, y aquí tengo el punto que genera la línea recta que nos están pidiendo. Entonces, como puede ver, caemos a lo que fue nuestro primer módulo, a una fracción. La línea recta tiene su pendiente indicada por una fracción. Esta fracción es una división indicada y por lo tanto representa la tangente. Nomás es una manera diferente de enfocarlo. Entonces usted siempre va a encontrar en su libro este tipo de fracción. Vamos a empezar a desarrollarlo. Aquí tenemos la ecuación de la línea recta que pasa por el origen. Entonces, m a usted se lo dan como el coeficiente de x y representa la pendiente de la línea. Entonces sustituimos, aquí tenemos, este es m, y igual a 5 sobre 3 por x, que es exactamente lo que hemos venido haciendo en los módulos anteriores. Altura es igual a la tangente multiplicada por la base. Recuerde que x representa una medida y y también representa una medida. Ahora, la y es conocida como función. Aquí nomás le dejo indicado que y es una función, porque la función es el concepto más importante de las matemáticas. Eso lo vamos a estudiar más a fondo, pero ahorita nomás nos quedamos con y igual a función. X es igual a la variable independiente. Es decir, nosotros le vamos a dar un valor a x para encontrar el valor de y. Exactamente lo que hicimos en módulos atrás. Cuando teníamos esta ecuación con dos incógnitas y le comenté que dándole el valor a una, a la base, encontramos el valor de la otra. Es exactamente lo mismo. Ahora, un término importante es lo que se conoce como dominio. El dominio son los valores que le damos nosotros a x. Es decir, para que usted lo vea más claro, es el valor que le va a dar a la base del triángulo. Entonces, a x en este caso le damos un valor de menos 4, menos 2, 2 y 6. Es decir, menos 4, menos 2, 2 y 6. Para resolverla, lo único que tiene que hacer es una tabla, como indica en su libro. En una columna pone el valor de m, el valor de la tangente indicada por la fracción que le dan como coeficiente de x, el valor que le da a x, y al multiplicar m por x, usted tiene el valor de y. Ahora, vamos a pasar lo que es una ecuación para que usted la vaya entendiendo mejor. Yo tengo y igual a m por x. Voy a sustituir primeramente m por el valor que me están dando, que recuerde es la pendiente de la línea, es la tangente. Aquí la sustituyo. 5 tercios. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a
pasar 3 de este término a este término. Entonces, para lograrlo, yo tengo que multiplicar los dos términos por 3. Multiplico y por 3, y al multiplicar el término a la derecha por 3, 3 sobre 3 se anulan y me queda 5x. Entonces, fíjese lo que pasó. Que esta fracción la hemos anulado y hemos pasado 3 al término de la izquierda. Entonces tenemos 3y igual a 5x. Vamos a restar 5x al término de la derecha, y por la ley de las ecuaciones tenemos que hacer lo mismo al otro término. Restamos 5x a ambos lados. 5x menos 5x se anula y nos queda 3y menos 5x como la ecuación de la línea recta. Si usted revisa los programas que le di, usted va a meter en su calculadora la base primero. Entonces, aquí usted va a entender por qué motivo. Pero si ve usted esta fracción independiente, la x le indicará el valor del denominador. ¿Cuántas unidades va a medir sobre el eje x? Si es valor negativo, del centro hacia la izquierda. Si es valor positivo, del centro hacia la derecha. Recuerde, el origen marca la división de valores positivos y negativos. Esta es la manera fácil de resolver cualquier ecuación. Esta es una manera de que usted entienda cómo viene una ecuación. A usted su libro le da 3y menos 5x y dibújeme la línea. Bueno, lo único que tiene que hacer es despejar y, porque para dibujar cualquier gráfica en el plano cartesiano, y tiene que estar con coeficiente de 1. El 1 es muy importante, aunque no esté escrito, aquí está. Entonces, por eso hablamos de despejar y, que queda a la izquierda siempre con coeficiente 1. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones, practique y verá que es sumamente fácil. Esta es igual a esta.